Gracias a Radio Amadeus, siempre por los temas que ponen en los cortes. Muchas, pero muchas gracias. Tenemos acá los libros María y Comunidad de Vida, recopilación de pensamientos de Enrique Yo. Este libro es un libro pequeño, es un libro para llevarlo en el bolsillo. Es un libro que habla justamente es un compilado de los pensamientos de Enrique Yo sobre la Virgen María. Enrique amaba a la Virgen María y la llevaba con él a todas partes. Es un compilado hecho por Sara Yo de Crito. Y ha salido la segunda edición, es de editorial Claretiana, así que ya la pueden buscar en todas las librerías. Si nos mandan un mensaje al mail info@radioamadeus.com.ar o nos mandan un WhatsApp al 11 30 98 000, podemos mandarles sin costo alguno los PDF con los libros y la estampa también se la podemos enviar, la estampa de Venerable Siervo de Dios Enrique Yo. Las redes sociales para poder encontrar toda esta información que siempre le estamos pasando son en Instagram, en Facebook y en YouTube colocar Enrique Yo Oficial. El apellido de Enrique se escribe S-H-A-W. La página es www.enriqueyo.com. Los invito a entrar en YouTube, buscar el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, poder escuchar todos los programas que hemos llevado a cabo desde el año pasado, y allí nos gustaría muchísimo que nos pongan un me gusta y alguna opinión para que nosotros podamos también leerla, esa opinión acá en el programa. Y vamos a continuar escuchando una entrevista que le hicieron a Sara Yo de Crito, hija de Enrique, María Evangelizadora, una radio de Nueva York y Venezuela, conducido por Isabela Orellana. Vamos a escuchar la segunda parte. En el programa anterior habíamos puesto la primera parte de esta jugosa y tan hermosa entrevista. En relación a eso que nos hablabas de esa caja que él dejó como legado, entiendo que era una ley de asignación familiar, ¿no? Sí. Yo siento que él tenía como también me imagino a don Enrique en la empresa, cómo era también su relación con las mujeres, porque últimamente yo he estado muy animada por las mujeres del Evangelio, de verdad que sí. Y yo siento que don Enrique vivió el Evangelio y tenía una relación muy, a pesar de que en aquella época el hombre, sobre todo en Latinoamérica, era tan machista, pues yo creo que don Enrique rompió con todos esos esquemas, ¿no? Y bueno, entiendo también que el haber perdido a su mamá lo hizo él cimentar muy bien esa relación familiar, esa relación con su esposa, esa figura materna y paterna. Creo que él tenía un vínculo muy considerado con las mujeres. ¿Tú podrías darnos algún testimonio en relación a esto? Sí, bueno, hay varios testimonios, hay como 400 testimonios de amigas de mamá que subrayan que él era muy respetuoso de la intimidad de ellas, de no hacer ninguna ni bromita ni nada, tampoco confidencias. Y en las cartas se ve que él, como se había criado con un hermano y con su papá, para el tema de la feminidad era algo como sagrado, y se lo escribe a mamá, se lo escribe, y que para él era como un misterio así invalorable. Y ahora, por ejemplo, se están por celebrar los 70 años de la fundación de ACDE, y entonces se ve bien clarito que había una mujer que era la mamá de la esposa de un primo de hermano de él, que era muy, muy unido, que eran justo los primos hermanos de la misma edad, y que esta mujer, Sara Benet, que tendría la edad de la mamá de él,
que él le escribía cartas, de esta Sara Benet, recibió una carta de Pío XII agradeciéndole por toda la comida que mandaron a la Europa de la posguerra. Así nació Agde. Pero la inspiradora había sido esta mujer, y mi papá tenía 25 años, y participó mucho atrás del liderazgo de esta señora, que fue presidenta de la Acción Católica 2 veces acá en Argentina. Y sí, yo pienso que valoraba mucho la diferencia, porque a veces hay gente que dice como que la mujer es igual al hombre. No es así. Hay diferencias y hay que valorarlas, porque ahí se complementan. Y papá eso lo tenía muy, muy, muy clarito. Quizá por el hecho de haberse criado entre varones, se puede decir, con su hermano y su papá. Y en las cartas lo pone. Yo lo he leído como 2 o 3 veces. ¿Vos qué opinás? Le dice a mamá, que como que sabiendo que ella iba a opinar algo distinto que lo que opinaba él. Muy respetuoso, muy respetuoso. Y las amigas de mamá también decían que él no tenía así. Por ejemplo, había una que vivía en el mismo edificio de departamentos, en el primer piso, que era como hermana de mamá, Pirula, que ya murió, ¿no? Y decía que se veían bastante, porque uno arriba, nosotros vivíamos arriba y ellos en el primer piso, ¿no? Y mis hermanos eran íntimos amigos con los hijos de ella, pero dice que ella nunca tuvo, ella se daba cuenta cómo él respetaba de no hacer confidencias ni nada, sabiendo que esta Pirula era muy amiga de mamá, que eran como hermanas de mamá, que se habían criado juntas. O sea, que era muy especial. No sé si es que mamá era muy celosa y no le permitía ninguna conexión de ese tipo, ¿no? Pero él tenía una especial sensibilidad para no traspasar esos límites, se puede decir, siendo muy de equipo con esta señora. Estuvimos googleando, y cuando encontramos la carta de Pío XII agradeciendo toda esta comida, porque fue de los obispos a los obispos, hasta que Europa se puso en pie, ¿no? Y ahora, armando la historia de Agdes, surge bien clarito que había una mujer ahí, después, que era esta señora, que ya era la madre, era la suegra de su primo hermano, que ella era la que coordinaba todo. Pero hablando con la nieta, que es una prima mía también, dice, no, mi abuela era muy bajo perfil, no permitía que nadie la nombre, nada, no trabajaba, pero nada de lucirse ni de presumir, que no sé. Y bueno, el papá la admiraba mucho, y era y era la suegra de su primo hermano, o sea que había mucha cosa. Pero yo veo muy clarito que ese respeto, como que él se esmeraba en tener un cuidado muy grande por el tema de no traspasar ningún límite indebido. O sea, él era muy unido con mamá, y esa clase de unión no la quería tener con otras mujeres, porque hay gente que es un poco imprudente, se puede decir, y empieza a hacerse, qué sé yo, o sea, empieza como a hacerse muy amigos de las amigas de su esposa, y bueno, ya todos conocemos que muchas veces todas esas cosas terminan con cruces, ¿no? Con cruces, así que y yo veo todos los recuerdos que subrayan eso, que él era muy cariñoso, él vivía la caridad con todo el mundo, pero cuidando con ese respeto cuidando mucho la confidencialidad, la intimidad, que ahora tanto se habla, que a veces los periodistas no respetan esa vida privada. Él era muy sensible con eso. Quizá pienso que como más sensible que otras personas, porque él no tuvo hermanas, no tuvo madre, entonces se quería entregar a su esposa, que era mi madre, y en ese ámbito de las emociones, de lo afectivo, no tenía conexión con otras mujeres, así. Y varias lo dicen, sí. Yo era muy amiga con Cecilia, no sé qué, pero con Enrique siempre había como una
como no una barrera, porque él no tenía barrera con nadie, pero una delicadeza, ¿no? No sé si me explico bien, sí. Pero yo lo entiendo perfecto porque lo he visto cómo era. Sí. Perfectamente, y eso es una gran virtud, poder, medirse en la manera de relacionarse con los demás, siempre y cuando se mantuvieran los límites del respeto y de la caridad. Pues muy interesante eso que nos acabas de comentar. Voy a decirle a las personas que nos escuchan qué es el ACDE, porque nombraste el ACDE, y el ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fundada por don Enrique Shaw y donde él tuvo mucha participación. Y qué increíble lo que cuentas, que había allí una mujer, es decir, sí tenía él una aproximación especial a la figura de la mujer. De verdad que es muy interesante, Sara. Nosotros hemos conversado mucho en relación a este testimonio que tanto enseña, y yo quisiera que me hablaras un poco de esos favores que don Enrique Shaw anda dispersando por el mundo. Y te pregunto esto porque, bueno, evidentemente la causa de santidad está en proceso, don Enrique Shaw está camino a la beatificación, entendemos que hay un milagro que en este momento está siendo evaluado, del que no se puede hablar porque no es oficial, pero hay algunos favores extraoficiales y que también yo he tenido la oportunidad de escuchar a través de esos encuentros que uno sostiene, cómo Enrique los ha inspirado, cómo los ha ayudado, hasta ha intercedido, es un gran intercesor por personas que han estado enfermas, por personas que están buscando, que han perdido su trabajo, sobre todo este tiempo de pandemia que nos dejó tan vulnerables, ¿no? ¿Tú conoces de cerca algún favor que haya hecho don Enrique, tu papá, en favor de alguien y que puedas documentarlo acá públicamente? Sí, hay una cadena de oración y siempre me están escribiendo, poné la cadena de oración a esta chiquita de 3 años, por ejemplo, esto fue hoy, que estaba internada en Rosario. Todo el tiempo me usan de mediadora, porque hay gente que no quiere entrar en la cadena de oración porque la verdad que son un montón de WhatsApp y mensajes y eso también ocupa un poco de tiempo, ¿no? Sí, eso es por la comunión de los santos, no sé, la comunión de los santos. Y mismo él había escrito sobre eso, porque cuando uno muere es como que esa caridad que se ha vivido, eso de... porque Dios es amor y uno se ha unido, es un camino de acercarse a Dios, que es amor, es como que queda ahí, ese amor no es que desaparece. Por ejemplo, Santa Juana de Arco se considera que es la patrona de Francia porque ella quería mucho tanto a Francia que echó creo que a los ingleses o los normandos, y dirigió un ejército, se puede decir. O sea, San Tarcisio, patrono de los monaguillos, porque fue como un monaguillo que murió llevando la Eucaristía. O sea, de cada santo se lo considera patrono de algo que está conectado con lo que con su vida, con lo que él plasmó, con sus acciones, con su cariño, con sus deseos. Y bueno, uno ve también que en muchos lados está el patrono de este pueblo que había vivido y bueno, ya lo sabemos, San Benito, que es el patrono de las viviendas, porque él cuidó mucho el tema de las abadías, de la invasión de Atila. Entonces, por la comunión de los santos se pide la intercesión. O sea, no es que Enrique haga favores, sino que se pide la intercesión a Dios por medio de porque este ha sido tan bueno, compadecete, se puede decir, es una oración a Dios, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y lo del milagro, eso lo tiene que decidir el Vaticano. Hay un tribunal de gente que no sé cómo es el procedimiento, pero ya mandaron algo de acá de Argentina y bueno, es todo un tema médico. Nadie tiene que decir que es un milagro, porque si un médico llega a decir la palabra milagro, no sé, le quitan la matrícula de médico, creo. Eso me lo dijo un médico que justamente había trabajado en una causa de una religiosa de Córdoba. Me dice, tiene que decir que es algo inexplicable. O sea, el médico dice que la persona que estaba ahí y que se curó y que eso era inexplicable desde el punto de vista de medicina. O sea que es bastante interesante eso del milagro, la prudencia que hay que tener,
Y bueno, todo esto de la intercesión es muy, muy de la iglesia, ¿no? Yo una vez pregunté a un sacerdote, ¿esto que San Antonio encuentra las cosas perdidas, eso es superstición o qué? se puede, porque es el patrono de que uno pierde las cosas y dice San Antonio, no sé, hay hasta versitos, ¿no? Y entonces, y además lo retan a San Antonio, ¿cómo se llama? San Antonio de Padua, ¿no? Me dice, no, son tradiciones, o sea, la iglesia no obliga a creer esas cosas, no es dogma de fe ni nada, pero si hay tradiciones, por ejemplo, de San Benito, de 1500 años, y la gente lo sigue considerando patrono de las viviendas, porque las abadías estaban fortalecidas y bueno, Atila y su ejército destrozó todo, pero no pudo con las abadías. Y gracias a eso que no se quemaron todos los escritos de Platón, Aristóteles, Sócrates, todo eso, porque había copistas que lo iban copiando así. Bueno, la iglesia está llena de santos y sé, por esta postuladora Silvia Correale, que realmente, gracias a Dios, se nota la vitalidad de la iglesia, porque todo el tiempo hay nuevas carpetas de mucha gente que puede ser beatificada y siempre hay como nuevas causas y eso uno lo ve también lo que hizo San Juan Pablo II, que vio clarito que era importante los testimonios de vida, porque los testimonios de vida hablan, no hay ni uno igual al otro, son todos tan distintos que uno no puede creer la diferencia, pero él vio que esa era parte de la evangelización también, porque uno puede hablar de las virtudes cristianas, la fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza, la templanza, todo eso, pero a veces suena como un poco teórico, pero ver que una persona las ha vivido en la realidad y ver que mi papá decía, hay que ser sonriente, se nota que tendría ganas de pegar una trompada a alguien, me imagino yo, porque problemas eran 4.000 trabajadores en esa fábrica de vidrio, ¿no? 2.000 a la mañana y 2.000 a la tarde, me imagino la cantidad de problemas que habría, ¿no? Pero él ponía, hay que ser sonriente, hay que ser amable, y la gente recuerda eso. Después de 60 años me dicen, ay, tu papá era tan sonriente, y se daban cuenta que atrás había una virtud cristiana rara, que no era la de hacía algo conductista, que sonríe y te van a sonreír como en un espejo, no, él sonreía de verdad. Sí, y hablando de la doctrina social de la iglesia, en la fábrica él realmente vivía todas estas virtudes y cuando algo no funcionaba, rezaba. Y hasta vemos que se fue caminando a Luján, que son como 60 kilómetros con otros compañeros de él de la fábrica, porque había una máquina que no funcionaba, no arrancaba, y si no arrancaba se iba a cerrar una sección y como 200 personas iban a quedar sin trabajo, porque el vidrio es bastante complicadito, ¿no? Parece que es muy complicado. Y entonces de la desesperación dije, bueno, intentemos rezar. Y o sea que no sé por qué me fui para este tema, ¿no? Porque siempre pensando en la doctrina social de la iglesia, pero es todo el tema de los milagros y de los favores, ¿no? Que va todo muy unido. Y todos tenemos tantos problemas todos los días, se puede decir que hay que rezar mucho y uno se siente muy acompañado cuando piensa en la comunión de tantos santos que nos han precedido, se puede decir, y que nos están esperando, nos están esperando. Así que bueno, no sé si te respondí más o menos, muy confuso. Sí, claro que sí, esta conversa está muy sabrosa y por eso al principio te hablaba de esos favores no documentados que evidentemente son testimonio, ¿no? Porque el verdadero milagro es el verdadero favor, el verdadero encuentro es justamente la conversión y vivir las virtudes cristianas en medio del mundo. Justamente eso fue lo que hizo tu papá y tu papá aplicó. Por eso es que quise enmarcar esto en relación a la doctrina social de la iglesia, porque tu papá vivió la caridad, la justicia y sobre todo él se enfocaba siempre en ese bien común, pero en el otro. Él era de verdad un entusiasta de este tema de vivir la caridad en el otro, para el otro y desde el otro. Y eso es muy bonito. Y yo creo que esa es una virtud que en este momento nosotros también debemos
poner en práctica porque hay mucho individualismo, bueno, muchas cosas mundanas que cada vez se exacerban más y lo que hace interesante el testimonio, este testimonio es que, bueno, fue un laico, empresario, que vivió su vida y su fe desde la cotidianidad, desde su profesión, desde lo que estaba llamado a hacer. Y nos deja justamente ese gran legado, que la doctrina social de la Iglesia busca acercar a los hombres a Dios y es vivir la fe cristiana, vivir el Evangelio en el mundo, en todo lo que nos está tocando enfrentar, en todo lo que nos está tocando sobrellevar, en las alegrías, en las tristezas. Y bueno, es un testimonio que invitamos a todos a conocer y seguir adelante porque de verdad traspasa en lo más profundo. Los invito a acompañarnos a través de nuestro número de WhatsApp 646-535-2118. Ahí gustosamente atenderemos todas sus inquietudes. Estamos conversando en este momento con Sara Shaw de Crito, hija del venerable Enrique Shaw, futuro santo de la Iglesia Católica. Y de verdad que es un testimonio muy inspirador y que nos llena de mucha alegría saber el trabajo que está haciendo la Iglesia lleno de tantos frutos y con tanta minuciosidad para impulsar las causas de santidad y animarnos a nosotros a esa vida en santidad. Sara, cuéntame un poquito, si es posible, de tu vida en familia junto a tu esposo. ¿Qué ha sentido tu esposo en torno a toda esta bulla que ha dejado tu papá, que ha sido una bulla buena y es importante replicarla? Y cómo ustedes viven también en esa intimidad del hogar, la doctrina social de la Iglesia y qué pueden enseñar ustedes al mundo y a todas las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, no, mi marido siempre ha sido un gran entusiasta y, por ejemplo, él fue, si se fijan ahí en las redes, Enrique Shaw es como show de televisión, pero con A, ¿no? Porque a veces la gente no encuentra porque busca Enrique Shaw oficial. Están los libros que se publicaron y hay uno que fue una recopilación que él hizo hace muchos años de todos los pensamientos de mi padre y los agrupó por tema. Así que se llama Notas y Apuntes Personales de Enrique Shaw y está recopilado por Adolfo Crito, mi marido. Él siempre se emociona y dice que cuando él me conoció, yo le hablé mucho de mi papá y a él le pareció un poquito raro que una hija hablara tanto de su papá. Y lamento no haber anotado, porque uno con el tiempo se va olvidando, ¿no? Yo dije, qué lástima que en vez de hablarte tanto hubiera anotado en ese momento, porque estoy segura que me olvidaba un montón. Pero bueno, lo que me acuerdo es suficiente. Entonces él dice que le pareció un poco extraño que yo hablara así con tanto cariño y con tanto entusiasmo y que no paraba de hablar de él y un poco desconfiado, se puede decir. Nunca le había pasado una cosa así antes. Y que a los 2 días de conocerme, al día siguiente de conocerme, estuvo en una reunión de su trabajo, porque él es sociólogo, ¿no? Y entonces estaban hablando y escucha a un sacerdote que estaban hablando de un posible proyecto social. Entonces, y dijo, no, dice, esto es imposible. Si viviera el santo yo, esto se podría llevar adelante, pero como murió, es imposible. Entonces dijo, el santo yo debe ser el papá de Sara. Entonces empezó a preguntar y le empezaron a hablar muy bien de mi papá. Entonces él se dio cuenta como que yo no le mentía. Porque si no queda como una niña edípica que habla de su papá, queda algo como para un psicólogo, ¿no? Entonces después le fueron hablando, entonces ahí empezamos a salir y después nos pusimos de novios y bueno. Y ya tenemos como 54 años de casados ya, increíble, ¿no? Así, una larga vida. Pero dice que eso fue un impacto para él, que le hablaran de papá y entonces él, ¡tac!, dijo, no, esta chica no me está mintiendo y como que tuvo mucha confianza, y la confianza es importante, ¿no? En los matrimonios, es fiarse de la otra persona. Sí, así que no, fue muy lindo de entrada. Nos unió mucho el tema de mi papá y además el papá de él también era muy bueno, un médico muy importante en Tucumán.
la mamá también, excelente. Así que él también me hablaba mucho de su papá y de su mamá, así que estábamos a la par. Muy conmovedor el testimonio de Sara hablando de Enrique, su padre. Nosotros nos despedimos. Recuerden en mandar mensajes, escribir mails. Estamos para darles toda la información que ustedes necesitan sobre Enrique Yo. Nos encontramos la próxima semana, donde acá en Radio Amadeus 91.1.